Amén. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Un día más estamos delante de tu presencia buscando la dirección de tu Santo Espíritu para poder, Señor, entender los asuntos espirituales, Señor, tan importantes para nuestra vida, Señor. Es muy importante saber, Señor, oh Dios, y conocer tu voluntad. ¿Dónde podremos conocer tu voluntad, Señor? Solamente en nuestro espíritu. Abre nuestros ojos espiritualmente para que podamos tener sabiduría, Señor, pero sabiduría de lo alto. Abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz en nuestro espíritu. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a leer Génesis. Hay muchas cosas aquí en Génesis que podremos preguntarnos de algunas cosas que vemos o que pensamos y que no las encontramos. Una de las preguntas es: ¿por qué Adán y Eva no tuvieron hijos antes de la caída? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Génesis, en el capítulo 4, en el verso 1 dice: conoció el hombre a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido varón, Jehová. Es decir, que antes de la caída, Adán no había tenido relaciones con Eva. No, aquí dice no la había conocido, es decir, no había tenido relaciones sexuales con Eva. ¿Cuál era el motivo por el cual no tuvieron relaciones antes de la caída? Es una pregunta muy importante. La vamos a ir contestando a través de la Escritura. Por lo pronto, hermanos, nunca debemos de seguir el árbol del conocimiento del bien y del mal. El principio que nos rige a nosotros no es el bien ni el mal. Tampoco lo es lo correcto ni lo incorrecto. ¿Qué nos rige entonces a nosotros? La vida divina. Es la vida divina. No el principio del bien y del mal. Nosotros no nos regimos por el bien y el mal. Nosotros debemos de cooperar con el principio de la vida. Si usted no tiene paz interior, eso significa que el espíritu de vida no está de acuerdo con lo que intenta hacer. En esto podemos entender lo que es andar por medio de la vida. El árbol del conocimiento representa primeramente todo lo que Satanás usa, sea bueno o sea malo. Pero podemos ver aquí algo muy importante, que este árbol del conocimiento del bien y del mal no representa a Satanás directamente. ¿Por qué? Porque a Satanás le gusta esconderse. Cuando Satanás entró en el hombre, no lo hizo de una manera franca. Él entró en una forma de serpiente. Es decir, que cuando Satanás vino a Eva, Satanás no le dijo: yo soy Satanás. No se presentó como lo que es. Recordemos que la palabra Satanás significa adversario.
Él no le dijo, mira, yo soy el adversario de Dios, el que un día quiso derrotarlo y tomar su lugar. No llegó así. ¿Por qué? Porque Satanás siempre se esconde en las cosas. Entonces Satanás llegó ante Eva por medio de una serpiente. Es decir, que cuando Satanás entró en el hombre no lo hizo de manera franca, entró en forma de serpiente. Al principio de la Biblia la serpiente era muy astuta y aparentemente era muy atractiva las serpientes antes de la caída. En Génesis 3 podemos ver que después las serpientes fueron muy diferentes a la serpiente que se le presentó a Eva. Estas serpientes están en maldición de Dios y son horribles. Entonces Eva tuvo una conversación con la serpiente. Ella no se percató de que era Satanás. Ella no se dio cuenta que estaba con Satanás hablando, sino que para ella era la serpiente. Ella no se percató que Satanás estaba en la serpiente. En eso consiste el principio de la apariencia de Satanás. Él nunca se muestra tal como él es, sino que se presenta sutilmente. Y podemos verlo nosotros a través del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 16, podemos ver la sutileza que Satanás usa, la misma sutileza que Satanás utilizó para engañar a Eva. Es la misma sutilidad, es el mismo engaño que hoy está utilizando. Mateo capítulo 16, en el verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestarse a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino lo de los hombres. Pedro amaba al Señor. Aparentemente parecía que Pedro le estaba dando un buen consejo al Señor. Pero el Señor pudo ver que la serpiente que engañó a Adán y Eva estaba engañando a Pedro. Lo mismo le pasó a Judas. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y allí podemos ver nosotros igualmente, de la misma manera, lo que le sucedió también a Pedro. En San Juan capítulo 13, 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le traicionara. Es decir, que Satanás, así como actuó con Adán y Eva, él sigue actuando de la misma manera, a través del engaño. Él sigue
actuando igual. En el verso 27 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice: en aquel momento después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En aquel momento después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró en Judas, lo engañó. Lo mismo pasó a la iglesia en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, de la misma manera que Satanás engañó a Eva, dice la Escritura que de esa misma manera la iglesia ya había sido engañada. Ojalá me toleraréis un poco de necedad, pero en verdad me toleraréis, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es decir, la iglesia, el trabajo de los apóstoles era presentarle al Señor una iglesia virgen, pura. Pero me temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva, acordémonos que Satanás engañó a Eva a través de la serpiente. Y así en Eva fue engañada, y de igualmente también me temo que ustedes de la misma manera se han corrompido vuestros pensamientos. Acuérdense que Satanás atacó a Eva en su mente. En eso consistió su caída. Satanás la atacó a su mente. Eva no utilizó su espíritu para responder a Satanás, sino su mente. Ese era el plan de Satanás. No sucedió otra cosa. En eso consistió la caída de Adán. Aquí dice en el capítulo 11: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero pienso que nada he sido inferior a aquellos superapóstoles, pues aunque sea inexperto en el hablar, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos manifestado. Esta iglesia se estaba apartando de la verdad. Estaban ellos ya siguiendo un Cristo diferente y un evangelio diferente. Estaban recibiendo otro Jesús que no era el Señor Jesucristo. Estaban recibiendo otra predicación que no venía del Señor. Y así esta iglesia se estaba corrompiendo. En esto consiste la caída del hombre. No sucedió otra cosa. En esto consiste la caída del hombre. Aquí nos muestra en Romanos capítulo 8 y verso 16 que Dios, aquí nos revela la Biblia que Dios es vida. Por tanto, el árbol de la vida que estaba en el huerto demostraba que Dios desea ser nuestra vida en forma de alimento, conforme al Evangelio de Juan. Podemos nosotros ver que Dios se hizo carne. La Biblia dice que en él estaba la vida. En Juan capítulo 1:4, la vida que se exhibía, que exhibía el árbol de la vida. En Génesis 2, a ese árbol contenía la vida divina. Cristo
Cristo es la vida. Cristo, quien es Dios, se encarnó en Cristo y Él vino a ser nuestro alimento. Además, capítulo 15 de Juan nos dice que Cristo es un árbol, el árbol de la vid. Él es el árbol, Él es la vida y Él es el pan, Él es el árbol en forma de alimento. En esto consiste el árbol de la vida. Hablemos de la tentación de Satanás. La tentación de Satanás a través de la serpiente es hacerle una pregunta. Satanás sabía que una vez que surgiera un interrogante, Eva tendría que utilizar su mente para pensar. Si Eva hubiera estado dispuesta a sujetarse al control de su espíritu, habría rechazado esa pregunta. Pero cuando decidió responder la pregunta, tuvo que utilizar su mente y su alma. Tuvo que actuar independientemente de su espíritu. ¿Qué tan importante es para nosotros? Porque así como Adán y Eva fueron engañados de la misma manera Satanás viene a engañarnos de la misma manera. Cuando Satanás nos pregunte a nuestra mente, o ese pensamiento de Satanás llegue a mi mente, yo tengo que contestarle a través de mi espíritu. Tengo que ir a mi espíritu para poder enfrentar a Satanás. Cuando nosotros lo hacemos sin consultar nuestro espíritu, nos independizamos de Dios y empezamos a actuar por nosotros mismos. Entonces entramos fuera del propio límite de Dios. Además, la pregunta de Satanás estaba llena de errores. Él formuló la pregunta de modo capcioso para que Eva corrigiera los errores. De esta manera su mente se activó más, pero Eva fue aún más allá en su respuesta. Alteró la palabra de Dios. El enemigo la tentó diciéndole que si comía, sus ojos se abrirían y ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Notemos también que el fruto de ambos árboles no consiste en algo material. Así como el árbol de la vida es la vida de Cristo espiritual, así el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás como la muerte espiritual. Esto fue lo que entró en Adán y Eva. Entró Satanás en ellos, es decir, como pecado. El pecado produce la muerte. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto fue el razonamiento de Eva al principio. Satanás comenzó a estimular la mente, la cual está en el alma. Después dio otro paso y sedujo la voluntad, Eva, y ella pecó. La obra del enemigo comenzó con una necesidad física. Primero le dijo que comiera del fruto, lo cual estaba relacionado con el cuerpo. Después avanzó y la tentó en el alma al decirle que si su cuerpo tomaba el fruto, sus ojos se abrirían y ella conocería el bien y el mal. Le indicó que su búsqueda de conocimiento era legítima. Como resultado, su espíritu se rebeló contra Dios. Puso en duda la intención que Dios tuvo al prohibirle que comiera. La tentación de Satanás viene primero al cuerpo, después viene al alma y por último llega al espíritu. Este es el mover de Satanás. Cuando Satanás nos va a atacar, primero ataca nuestro cuerpo.
ahí sentimos nosotros que Satanás está atacándonos. Después va más adelante y ese sentir del cuerpo llega al alma. Después de allí llega el espíritu. Esta es la manera con la cual Satanás ataca. Después de que Eva fue tentada, determinó en su voluntad que el árbol era bueno para comer, lo cual atañe a los deseos de la carne. Su carne fue estimulada primero y luego vio que era agradable a los ojos, lo cual se relaciona con el deseo de los ojos. Su cuerpo y su alma también fueron engañados. Es decir, que todo el ser del hombre fue contaminado por Satanás. Qué maravilloso para nosotros conocer esto. Nosotros vivimos en una casa. Nuestra casa es nuestro cuerpo. Si no conocemos dónde vivimos nosotros, pues qué fracasados estaríamos. No sabemos ni dónde estamos. No conocemos ni dónde vivimos. Es como si usted viviera en una casa, pero usted no sabe ni dónde está la cocina, ni dónde está donde usted duerme. De la misma manera nosotros somos una casa y nosotros tenemos que saber y conocer nuestra casa. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. En esto consiste la caída, la cual tiene que ver con la vanagloria de la vida. La palabra codiciable indica que la parte emotiva y la voluntad, los cuales yacen en el alma, se activaron. La función del alma había sido puesta en movimiento y no había forma de detenerla. El alma dejó de ser un espectador y su inclinación y su deseo de los ojos empezaron a ser exigencias y el deseo por el fruto despertaron. De hecho, la parte emotiva es su amo, un amo peligroso para el hombre, porque surgió el deseo. No solo los deseos de la carne y los deseos de los ojos empezaron a ser exigencias y la curiosidad del alma la incitó a aspirar a ir más lejos. Aquello lo haría sabia. La actividad del alma le incitó a inspirar y a ir más lejos. Aquello lo iba a hacer sabio. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Recordemos que la filosofía está basada en el raciocinio y la ciencia está basada en experimentar, en los experimentos. La actividad del alma muchas veces puede ser detectada cuando descubrimos que aspiramos a adquirir sabiduría y conocimiento, incluyendo el conocimiento espiritual. Si nosotros nos desesperamos y queremos buscar por todos lados el conocimiento espiritual y no ponemos confianza en el guía del Espíritu Santo y tratar de incrementar el conocimiento con la ayuda de la mente y los libros, estas son actividades de la carne y traerán perjuicio a la vida espiritual, ya que la caída del hombre vino por anhelar conocimiento. Dios usa la locura de la cruz para salvar al hombre. Por lo tanto, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio para que él llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. 1 Corintios 3, 18 y 19. Después de leer cuidadosamente la historia de la tentación y la caída, podemos ver cómo la rebelión de Adán y Eva los condujo a desarrollar sus almas. Y como resultado, el espíritu perdió su posición y cayó en tinieblas. Las partes más importantes del alma son su mente,
su voluntad, su parte emotiva. La voluntad es el amo del hombre, ya que es el órgano que decide. La mente es el órgano pensante y la parte emotiva es el órgano que puede amar. El apóstol nos dice que Adán no fue engañado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Esto es muy importante. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 14. Dice la escritura en Primera de Timoteo, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Por eso podemos nosotros con esta palabra entender que Eva fue engañada. No lo hizo deliberadamente, Eva fue engañada. Satanás no se presentó como Satanás. Satanás se presentó como una serpiente. Es decir, que Eva no se dio cuenta que estaba platicando con Satanás, sino con una serpiente. Por eso dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Aquí vemos que Adán no fue engañado, así que su mente estaba todavía lúcida. Sabía que el fruto le estaba prohibido. ¿Cuál fruto? El fruto del conocimiento del bien y del mal que produce el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento. Dijimos que los dos árboles sus frutos no son cosas materiales, sino son frutos espirituales. Por eso dice que Adán no fue engañado. Su mente estaba todavía lúcida. Sabía que el fruto le estaba prohibido y aún así comió debido a su parte efectiva. La parte efectiva es donde se encuentra el amor. Adán sabía que todas las palabras de la serpiente eran ardides del enemigo. O sea que Adán sí percibió que todo lo que Eva le estuvo contando sí eran ardides del enemigo. Es decir, que Adán lo hizo con el conocimiento, sí percibió que la serpiente la había engañado. Cuando leemos las palabras del apóstol, nos damos cuenta de que Adán pecó deliberadamente y no como Eva, que pecó a haber sido engañada. Él amaba a Eva más que a sí mismo, tanto que él la idolatró y la amó, tanto que se rebeló contra el mandamiento del Señor por causa de ella. Qué lamentable fue esto. Su cabeza fue controlada por su corazón y su razón fue vencida por su amor. Por eso la Biblia dice, porque los hombres no han creído a la verdad, porque se han complacido en la injusticia. No es esperar, no es por falta de razón, sino por falta de deseo. Por lo tanto, cuando un hombre verdaderamente se vuelve al Señor, con el corazón se vuelve y no con la cabeza. Romanos capítulo 10, en el verso 10. Esto es cuando el hombre se vuelve al Señor. No lo hace con su mente, sino lo hace con su corazón. Por eso el Señor nos habla, dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa
para salvación. Satanás sedujo la voluntad de Adán, utilizando sus sentimientos, ganando su voluntad y haciéndolo pecar. Cuando la voluntad, la mente, la parte emotiva del hombre fueron envenenados por la serpiente para que siguiera a Satanás y se rebelara contra Dios. El espíritu con el cual el hombre se comunicaba con Dios recibió un golpe fatal. Aquí vemos el principio de la obra de Satanás. Él engañó al alma del hombre para que pecara por medio de las cosas de la carne, comer del fruto. Una vez que el alma peca, el espíritu cae en oscuridad y degradación. En ese orden efectúa sus acciones de afuera hacia adentro. En esto consistió, pues, la caída de Adán y Eva. Ya sea que obre usando el cuerpo del hombre o su mente o sus sentimientos con el propósito de ganarse su voluntad. Si el hombre le rinde su voluntad, él se apodera de todo su ser y sumerge en muerte su espíritu. Cuando el hombre se consagra totalmente a Satanás, esto es la manera en que Satanás actúa. La primera vez es la manera en que obra de ahí en adelante. Pero Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Él primero obra en el espíritu del hombre, después alumbra la mente, conmueve su parte emotiva, finalmente hace que su voluntad actúe, su cuerpo lleve a cabo la voluntad de Dios, y así es como obra Dios. Todas las obras del diablo van de afuera hacia adentro, mientras que la del Espíritu de Dios se extiende de adentro hacia afuera. De esta manera podemos diferenciar lo que viene de Dios y lo que es de Satanás. Esto nos revela y nos trae revelación cómo Satanás ataca nuestro ser a través de ganar nuestra voluntad. Debemos tener presente que el alma es el órgano de la personalidad del hombre. Con el alma expresa su libre albedrío. El libre albedrío es su amo. Por eso la Biblia a menudo nos dice que el alma es la que peca. Qué importante esto que vamos a ver ahorita. ¿Quién es el que peca? ¿Nuestro cuerpo, nuestro espíritu o nuestra alma? La Biblia dice, por ejemplo, en Miqueas en el capítulo 6, en el verso 7, ahí menciona en Miqueas en el capítulo 6, 7, que es el alma la que peca. En Ezequiel capítulo 18, en el verso 4, vamos a leer estos pasajes del Escritura. Vamos a leer Miqueas. Y allí nos vamos a dar cuenta quién es el que peca. También hay otro pasaje aquí en Ezequiel, en el capítulo 18. En el capítulo 18, en el verso 4 de Ezequiel, dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Y allí mismo en el verso 20 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del malvado será sobre él. Aquí nuevamente nos enseña la Escritura que es el alma la que peca. Ahora sí vamos a leer Miqueas. Y vamos a darnos cuenta que tanto en Ezequiel como en Miqueas es el alma la que peca.
Aquí podemos nosotros ver claramente qué es lo que verdaderamente, principalmente, se contamina. Acordémonos que principalmente lo que contaminó a Eva fue su mente, y en su mente se encuentra su alma. Aquí nos habla que el alma que pecare, esa morirá. Podemos ver nosotros también en Levíticos, en Números y en algunas otras versiones usando la expresión: si una alma peca, morirá. La intención de pecar proviene del alma. El pecado se puede definir como la respuesta de la voluntad a la tentación. Por lo tanto, el pecado depende de la voluntad, la cual pertenece al alma. Este asunto es de suma importancia. Es decir, que en el alma se encuentra nuestra personalidad, y se encuentra nuestra voluntad, y se encuentra nuestro yo. Si Satanás va a hacer que yo peque, tiene que ir a mi voluntad. Lo primero que va a pecar es mi voluntad. Por eso Dios se basa tanto en Miqueas 6:7 como en Ezequiel 18:4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. Se está refiriendo a la persona misma de la persona. Es decir, que lo primero que sucedió con Eva fue que ella pecó en su mente, en su alma, y de allí a su espíritu y a su cuerpo. Pero la Biblia nos enseña que es el alma la que peca. Es decir, que nuestra alma es nuestra persona, nuestra personalidad. Por eso esta escritura nos habla y nos dirige que es el alma la que aspira el pecado. Por eso el Señor, para morir con nosotros, para que Cristo muriera por nosotros, tuvo que Él morir para expiación de nuestras almas delante de Jehová. Es el alma la que necesita ser redimida. Es el alma la que tiene que recibir expiación. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarnos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida o alma en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificación. Mi siervo justo a muchos llevará y llevará las iniquidades de ellos. Isaías capítulo 53, en el verso 10. Isaías 53, verso 10. Es muy importante para nosotros saber dónde inicia el pecado, dónde comienza, qué es lo que Satanás va a hacer al llegar ante nosotros, qué es lo que va a atacar. Va a atacar nuestra mente, nuestra alma. Y es nuestra alma la que inicia el pecado. Ahí es donde Satanás inicia el pecado. Isaías capítulo 53 en el verso 10 dice así: pero Jehová le complació a aplastarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando él entrega como ofrenda por el pecado, verá descendencia prolongada sus días, y él, deleite de Jehová, será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el conocimiento de él, el justo siervo mío hará justos a muchos y llevará sobre él sus iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré porción con él, porción grande, y él con el fuerte repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores,
Por él solo llevó el pecado de muchos y intercedió por sus transgresiones. Qué importante. Si estudiamos nosotros el carácter del pecado de Adán, encontraremos que además de la rebelión también existe la independencia. Debemos tener presente lo que es el libre albedrío. El árbol de la vida denota dependencia. En el principio, el hombre no había recibido la vida de Dios. Si lo hubiera recibido, habría obtenido la vida eterna. Esto nos muestra que era posible que el hombre obtuviera la forma de vida más grande. Y también nos muestra que no la obtuvo. El hombre solo llegó a poseer la vida más grande cuando adquirió la vida de Dios. Esto es lo que significa la dependencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal crea independencia. El hombre quiere tener conocimiento. El hombre quiere tener conocimiento que Dios no le ha dado y trató de obtenerlo por las cosas apartadas. Es decir, que el hombre quiere encontrar sabiduría, pero fuera de Dios. Quiere encontrar placer, pero fuera de Dios. Quiere sentirse feliz, pero fuera de Dios. Es decir, que Adán y Eva vieron que tenían que buscar su felicidad, pero no dependiendo de Dios, valiéndose de su propia voluntad, lo cual muestra su independencia. Pues bien, la rebelión del hombre contra Dios fue una señal de independencia, pues muestra que no está satisfecho con lo que Dios le dio. Queda claro la diferencia entre ser espiritual y ser anímico. Ser espiritual significa confiar plenamente en Dios y estar satisfecho con lo que Él nos da. Ser anímico es volverle la espalda y deliberadamente buscar lo que Él no nos ha otorgado. Pero deliberadamente, con el conocimiento, así como Adán pecó con el conocimiento, sabiendo que lo que iba a hacer estaba mal, pues así muchos llegamos a hacer cosas sabiendo que vamos en contra de Dios. Buscar lo que Él no nos da es independizarnos de Él. La independencia es una característica del alma. No importa cuán bueno sea un asunto, aún así se tratara de la misma adoración, aún así si se trata de la misma adoración a Dios, o aún de orar. Si este asunto de hacer la reunión viene de nuestro deseo y no hemos contactado al Señor y hacemos una reunión conforme a nuestros deseos, entonces hacemos una reunión independiente de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en el Señor. Si a evangelizar, si a hablarle a una persona, si a exhortar al pueblo, todo lo que hagamos tiene que hacer por medio de la unión de nuestro espíritu con la dirección del Espíritu Santo. Porque todo lo que lleguemos a hacer nosotros, aún cosas buenas, como orar, ayunar, hacerlo sin depender de Dios, es entrar en el árbol del conocimiento. Totalmente, si nosotros nos independizamos de Dios, entonces seguramente nosotros nos perderemos. Entonces el alma está de por medio. El alma es la que va a decidir. Mi alma es la que va a decidir. Mi alma es la que tiene que decidir sí o no. Cuando yo digo que sí al Señor, entonces me uno a mi espíritu. Una vez que mi alma se ha unido con mi espíritu, allí voy a encontrar la fuerza, el poder, la vida, la sabiduría, el conocimiento que no es físico, que no es mental, sino es un conocimiento espiritual que está en mi espíritu. Entonces, por medio de mi espíritu, yo puedo sujetar a mi cuerpo. Y mi cuerpo, como dice el apóstol aquí en este pasaje, en el capítulo 10 de la segunda de Corintios, donde dice, en el capítulo 10, en el verso 10 dice, capítulo 10 en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne.
Ellos, los siervos, los apóstoles, andaban en la carne. Nosotros los creyentes andamos en un cuerpo de carne. Todavía aquí andamos en la carne. Pues aquí andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Fortalezas, fíjese bien, al derribar argumentos. Eso es lo que Satanás hace. Está metiendo argumentos, está metiendo pensamientos a las personas. Ellos no se dan cuenta que es Satanás el que está atacando sus mentes. Tenemos que nosotros ser tan expertos y tan inteligentes espiritualmente para poder ver cuando Satanás está atacando nuestras mentes. ¿Cuántas enfermedades psicológicas existen en las personas? Esas enfermedades psicológicas vienen de Satanás. ¿Cuánta gente hoy en día siente que se va a enfermar de cáncer o de diabetes? Satanás está trabajando en sus mentes. Le está diciendo, mira, tú te vas a enfermar y te vas a acabar y esto se te va a caer el corazón y te va a salir un tumor en la cabeza y te va a salir esto puros argumentos. Si nosotros le hacemos caso a esos argumentos, entonces Satanás está haciendo unas fortalezas en nuestras mentes. Es muy lamentable, es muy triste ir al médico y a decirle que tenemos alguna enfermedad y nos hacemos todos los análisis que existen y no tienes nada. ¿Estás bien? Bueno, si estoy bien, entonces ¿qué es lo que me está pasando? Cuando me acuesto siento que ya no voy a despertar y tengo miedo a dormirme porque si me duermo me voy a morir. Entonces estos son ataques del diablo. Tenemos que buscar la dirección del Señor. Nuestro descanso está en el Señor. Ahí es donde nosotros podemos encontrar la felicidad, el amor, la paz. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas ante Dios para derribar las fortalezas. Los argumentos y los pensamientos de Satanás se van convirtiendo en nuestras mentes como unas fortalezas. Tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día podemos estar viendo cuánto engaño hay en los mismos que están predicando el Evangelio, diciendo cosas, interpretando las Escrituras de una manera incorrecta totalmente. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué Adán y Eva no tuvieron hijos antes de que cayeran y fueran engañados? Porque la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos después de la caída. Eso lo dice en el capítulo 4 de Génesis: y conoció Adán a su mujer y dio a luz a Caín. Conoció Adán a su mujer y tuvo a Abel. Estos hijos fueron engendrados cuando ellos cayeron. ¿Qué podemos decir aquí nosotros? Es muy lamentable que hay interpretaciones que hasta da vergüenza hasta decirlas. Porque son interpretaciones que ni siquiera vienen de Dios, sino del mismo Satanás. Aquí dice que nosotros tenemos que derribar todo lo que se levanta en contra de Dios. Todo lo que no viene de Dios tenemos que tirarlo. Y tenemos que derribarlo. La pregunta sigue: ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Primeramente, Adán y Eva tenían que decidir si ellos querían vivir por el árbol de la vida o por el árbol del conocimiento. No podían conocer a Adán a su mujer porque primeramente tenían que ellos decidir en su voluntad qué es lo que quieren. Sus hijos iban a nacer de su decisión de ustedes. Lo que ustedes decidan, eso van a ser sus hijos que van a tener una vez que se decidan. Adán no podía conocer a Eva porque primeramente tenía que decidir qué árbol de qué árbol iba a comer. Si del árbol de la vida o del árbol del conocimiento.
Una vez que se decidió que comieron del árbol del conocimiento, inmediatamente después Adán conoció a su mujer. Qué lamentable. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, otra cosa fuera para nosotros. Porque nosotros ya estábamos en los lomos de Adán. Nosotros estamos aquí no por la casualidad. Nosotros ya estábamos en Adán. Y ya estábamos en el Señor. Decidieron mal. Una vez que decidieron ellos comer del árbol del conocimiento, entonces Adán conoció a su mujer. Y de allí pasó esta rebeldía a todos nosotros, a todos los seres humanos. Por esta razón, él no conoció a su mujer antes. Tenía que serlo, tenía que decidir primero qué línea iba a ir a tomar, si la vida o la muerte. Tomó la muerte. El apóstol San Pablo dice en 2 de Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas ante Dios para derribar las fortalezas. Esta es la manera de derribar las mentiras y las fortalezas que Satanás hace a nuestra mente. Acuérdense que nuestra mente es la primera que peca. Ahí es donde llegan los argumentos, y ahí es donde Satanás hace sus fortalezas. Si vamos a derribar las fortalezas, quiere decir los engaños, las mentiras que Satanás ha hecho en nuestras mentes. No debemos de creer las mentiras, tenemos que creer la verdad. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que llega a nuestra mente tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo que entra a nuestra mente tenemos que ver de dónde viene, si viene de nuestro espíritu o viene del espíritu maligno de Satanás. Nosotros tenemos que estar preparados para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En la primera de Corintios, en el capítulo 4, de la primera carta de los Corintios, la Biblia nos dice, en el capítulo 4, dice, en el verso 1, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Además, en cuanto a esto, lo que en los mayordomos se busca es que cada uno se haya hallado fiel. Aquí está hablando de una fidelidad, de hablar de acuerdo a Dios y no a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me examino a mí mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso soy justificado. Pero el que me examina es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no ir más allá. Es decir, a no pensar más allá de lo que se encuentra aquí escrito en las Escrituras. Para que no os hinchéis de orgullo, favoreciendo al uno contra el otro. Es decir, esta es la palabra de Dios. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Aquí está escrita la palabra de Dios. Yo lo que les hablo es lo que está aquí. Yo no estoy inventando nada para buscar fama. Solamente hablamos lo que está escrito. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Alabamos tu nombre y lo glorificamos. Sean bendecidas todas las familias de la tierra y todos los ojos sean abiertos para que veamos la luz de Dios. Amén.